más por la misericordia del Señor en el programa Llamados a Ser como Cristo. Estamos basados en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 32. Y este programa es auspiciado por la Iglesia Pentecostal Fuente Divina. Estamos ubicados en la 4623 Cuarta Avenida, Brooklyn, Nueva York. Gloria al Señor. Querido hermano y amigo que nos sintoniza, le damos una vez más las gracias al Señor porque nos tiene aquí, pero en esta hora no estoy sola, estoy acompañada con dos jóvenes de la iglesia que son un ejemplo a seguir como jóvenes, ¿verdad? Y en esta hora tenemos nuestra hermana Andrea Martínez, que Dios les bendiga. Y nuestro hermano que Dios les bendiga, gloria al Señor. Y vamos a estar hablando sobre la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios está hecha para grandes, para pequeños, para todo aquel que abra su corazón y que esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Pero primero y antes que todo vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sea el que esté ministrando nuestro corazón, tomando el control de este programa, el control de nuestras vidas, el control de nuestros pensamientos. Y le pido que si usted está ahí sintonizándonos, ore por nosotros y también por su vida y por todos aquellos que nos están escuchando, para que Dios sea ministrando nuestro corazón a través de su preciosa palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, poderoso Espíritu Santo, porque tú nos tienes aquí. Gracias, poderoso Rey, por la vida de nuestros hermanitos. Gracias, poderoso Dios, porque sabemos que tú nos has traído, Señor, aquí con un propósito y de predicar tu palabra, poderoso Rey. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que tú tomes el control de este programa, que tú tomes el control de nuestra vida, que tú tomes el control de nuestro corazón, poderoso Dios. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú seas, Señor, el que se glorifique en cada vida, poderoso Rey. Que tú seas, poderoso Dios, el que tome el control de nuestra boca, Padre eterno. Te pedimos por las vidas, Señor, que nos están escuchando. Aquella iglesia, aquellas almas que necesitan de ti, poderoso Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes el control, que tú les hables a través de tu palabra, que tú nos dirijas, poderoso Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias por este día. Gracias por la vida de nuestra hermana Andrea y nuestro hermano Benjamín. Te pedimos, poderoso Dios, que todavía, Señor, volvamos a ver tu gloria aún más grande en sus vidas. Te damos a ti la alabanza, la gloria en esta hora, Señor, porque sabemos que nosotros no somos nada sin ti. Tenemos el privilegio de estar en este lugar, Señor, administrando tu poderosa y bendita palabra. Te damos a ti la gloria y la honra. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a estar ahora, querido hermano y amigo que nos sintoniza, vamos a estar bajo el tema todos necesitamos de Jesús. Y como nosotros sabemos, nosotros necesitamos, hermano, de un Salvador. ¿Por qué nosotros necesitamos de Jesús? Si vamos a la palabra, y si usted tiene su palabra y su Biblia allí, acompáñeme a Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra del Señor nos habla muy claro, hermano, el estado del hombre, cómo el hombre está sin Cristo, sin Jesús. La palabra del Señor nos dice, lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor nos habla de un estado del hombre donde estamos viviendo en pecado. Estamos viviendo en pecado y por tanto, hermano, no tenemos ni derecho, nada, ni acceso, destituidos completamente de la gloria de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que ese estado es el que se encuentra cada uno de nosotros. Si nos vamos a Salmos capítulo 14, versículo 1 al 3, le voy a pedir a nuestro hermano Benji que nos ayude ahí a leer. Amén. Salmos 14, 1 al 3 dice así.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Es muy triste saber, ¿verdad?, que no hay ni siquiera uno. Pero ese es el estado en el cual, querido hermano, amigo, yo, usted y nosotros nos encontrábamos. En ese estado de pecado, en ese estado de perdición, en ese estado, hermano, donde no avanzábamos. Y muchos de los que nos están oyendo tal vez están en ese estado. Pero cuando nosotros sabemos que hay un Cristo, que hay un Señor, que hay un Dios que nos puede sacar de allí, y nosotros también reconocemos que necesitamos de Dios, las cosas cambian. Nuestra vida cambia, cobra sentido, empezamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. En Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La palabra del Señor nos habla que usted y yo estábamos, hermano, lejos. Estábamos sin Cristo en este mundo. Y muchas de las veces nos hemos sentido así, que estamos sin Cristo, sin esperanza, alejados, nos dice, del reino de Dios, de todo lo que es en cuanto al Señor. Pero gracias a Cristo, dice la palabra, que hemos hecho cercanos a Él. Nos podemos acercar a Dios. Ahora, ¿qué es aquello que nos aleja de Dios? ¿Qué es aquello, hermano Benji, que nos aleja de Dios? El pecado. El pecado y el pecado, ¿verdad? Vemos que está siempre en cada ser humano. Estamos inclinados a pecar contra Dios. Y una definición que nuestra hermana Andrea nos va a compartir hoy acerca de qué es el pecado, hermana Andrea. El pecado es la transgresión consciente, desobediencia o rebelión contra la ley y la voluntad de Dios. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Verdad? La palabra del Señor nos habla de el pecado y nos dice, como nuestra hermana Andrea nos está diciendo, es una transgresión consciente, es un pecado que está allí, que está rompiendo la ley de Dios. Y pecar no es solamente cometer malas acciones, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas. Como nuestra hermana Andrea nos leía ahí en Santiago capítulo 4, versículo 17, nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Podríamos decir nosotros que pecado es todo aquello que rompe la ley de Dios. Pero la palabra de Dios es explícita y nos dice que también aquello que nosotros sabemos que es pecado y todavía lo cometemos. Todavía lo cometemos, todavía eso es pecado porque lo estamos haciendo conscientemente. Y nosotros, hermano que me escucha, amigo que nos está sintonizando, debemos de reconocer nuestro error. Debemos de reconocer nuestro pecado. Debemos de reconocer que no podemos vivir alejados del Señor. Y como el tema nos dice, todos necesitamos de Jesús. Nosotros necesitamos de Jesús. Hasta un baby necesita del Señor. Hasta un niño necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una inclinación a pecar constantemente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Hermana Andrea, sí, lo puede leer, por favor.
Si no sabéis que injustos no heredarán el reino de Dios, no iréis ni los fornicaciones, ni los idolatrías, ni los adulterios, ni los afirmados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y nos da una lista, poquita, pero sabemos que hay mucho más, ¿verdad? De esos pecados. Y nos dice, no, ni los fornicarios, no erréis, no pequéis, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra es muy clara, pero la palabra del Señor nos habla a que hay un arrepentimiento, de que podemos, hermano, usted no puede cambiar las cosas, nosotros no podemos cambiar las cosas. Nuestro hermano Benji y nuestra hermana Andrea no pueden cambiar nuestra manera de pensar, pero hay un Cristo que sí, hay un Dios que sí puede ayudarnos y se llama Jesús. Por eso el tema de este hermoso día es, todos necesitamos de Jesús. Necesitamos que Dios cambie nuestra vida. Y el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, en 2 de Corintios capítulo 5, 17 nos dice que todo aquello viejo ya pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas son hechas nuevas, nuestra vida comienza a cambiar gracias a que Cristo entró en nuestro corazón, gracias a que Cristo tocó nuestra vida, gracias a que el Señor está con nosotros, gracias a que hemos aceptado a Cristo. Hechos capítulo 3, si leemos Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20, la palabra del Señor nos dice, hermano Benji, por favor. Amén, dice así. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Perdón, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Exacto, ¿verdad? La palabra del Señor, y uno de los temas más que el Señor habla, hermano Benji, es que el Señor nos habla de arrepentimiento. Nos habla de que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, que nos tenemos que convertir de nuestros pecados, que tenemos que llegar al momento de reconocer y de confesar nuestros pecados. Y ese es el momento que yo estoy segura que nuestro hermano Benji, nuestra hermana Andrea y los que nos están sintonizando han llegado al punto de reconocer su pecado. Y debemos, no solamente una vez, todos los días, hermano, de reconocer que hemos pecado, de reconocer que no somos perfectos. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que aquel que acepta a Cristo ya no es igual, ya no es la misma persona. Estamos creciendo todos los días, hermano, a la estatura de Cristo. Nuestro hermano Benji, nuestra hermana Andrea, mi persona, no somos perfectos. No somos perfectos, hermano, pero sabemos que el Señor, de una u otra manera, está transformando nuestra vida cada día que nosotros nos vayamos acercando al Señor, y acercando al Señor, y acercando al Señor. El Señor va a ir transformando nuestro corazón, nuestra vida. Pero primero, hermano que me escucha, amigo que nos sintoniza, debemos de reconocer que necesitamos de Jesús. Necesitamos de nuestro Señor. Ahora, vemos la palabra del Señor y vemos en nuestras vidas que desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida, surge un cambio en nuestra vida. Desde el momento que nosotros empezamos a buscar de Dios, a orarle al Señor, a buscar del Señor, sabemos que Dios está trabajando. Y la palabra del Señor nos habla de un cambio, de esos cambios que pasaron en la Biblia, pero también pasan en nosotros mismos. Pasan, hermano, día a día. Tal vez usted puede decir, es un pequeño detalle, es algo tan pequeñito. Pero para Dios es mucho.
Para Dios es mucho darnos conocimiento, cambiar nuestro vocabulario, reconocer lo bueno y lo malo. Para Dios es demasiado, hermano, importante que nosotros reconozcamos eso. Y esos son los pequeños cambios que Dios hace en nuestra vida. Nuestro hermano Benji nos va a compartir, ¿verdad?, cómo Jesús hasta el día de hoy, ¿verdad? Y sabemos que el Señor no para aquí, que el Señor no va a dejar las cosas a mitad de camino, que el Señor todavía sigue trabajando en nosotros. Pero una pregunta para nuestro hermano Benji es cómo Jesús cambió su vida, cómo el Señor, cómo encontró que Jesús cambió su vida. Nuestro hermano Benji con nosotros. Amén, ¿verdad? Yo desde muy chiquito he estado con niños que se burlaban de la otra gente y que se burlaban de mí. Y yo estaba a un punto de también unirse con ellos, a burlarme de la otra gente porque no pueden hacer algo que la mayoría sí pueda. Pero leyendo más la palabra de Dios, aprendí a controlar mis acciones, lo que digo y cómo actúo con la otra gente, no seguir el ejemplo de las otras personas de afuera, ¿verdad? Y en Mateo 22, 39 y 40 dice así: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Verdad? Algo que nuestro hermano Benji nos comparte, ¿verdad? Y nos compartía a nosotras y también ha compartido aquí con el programa, es la manera que Dios ha venido cambiando su vida. Y como jóvenes, yo sé que hay jóvenes escuchándonos, como jóvenes sabemos que pasamos momentos donde realmente vamos a tener que sufrir, vamos a pasar dolor. Nuestro hermano Benji nos habla de cómo Dios le ayudó a amar al prójimo, pero también de no seguir los mismos pasos, ¿verdad? De no seguir la misma carrera que los demás. Y como jóvenes vamos a mirar que todos están haciendo lo mismo. Y nos va a gustar, ¿verdad?, hacer lo mismo de una otra manera. Pero ese no es lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a hacer lo mismo. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Pero ese cambio en su vida, ¿quién te lo dijo, Benji? ¿Quién te lo hizo entender? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, reconociendo que ese no era el camino bueno, ¿verdad? Reconociendo que necesitamos de Jesús. Y yo estoy segura, ¿verdad? Y los padres de Benji también, yo sé que han visto el cambio en él, ¿verdad? Y van a seguir viéndolo más en el nombre de Jesús. Vamos a seguir viendo cambios en nuestra vida y vamos a poder decir, este era yo antes, hermano Benji, este era yo antes, hace 10 años, pero cómo Dios me ha cambiado. Cómo Dios, hermana Andrea, nos ha cambiado, cómo el Señor ha cambiado a nuestra hermana Andrea desde 10 años atrás a 10 años. Sabemos que están jóvenes, pero ese cambio, hermano, desde el momento que venimos a los pies de Cristo, empezamos a cambiar, a cambiar, a cambiar. Buscamos más al Señor, hermano Benji, empezamos a leer la palabra y el Señor comienza a actuar día a día en nuestro vocabulario, en cómo tratamos a las personas. No importa cómo ellos nos traten, ¿verdad? Pero cómo nosotros tratamos. Al Señor Jesús lo trataron ¿cómo? Horrible, ¿verdad? Horrible. ¿Y cómo entonces la gente nos va a tratar? Peor, ¿verdad? Entonces, si el Señor que era hermoso, que era manso, que no decía nada, dice la palabra del Señor, y que hizo muchos milagros por aquellas mismas personas que también lo escupían y hacían cosas contra él, ¿verdad? Esas mismas personas el Señor los abrazó, los buscó, los amó. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Y ese es un cambio que Dios está haciendo en la vida de nuestro hermano Benji. Y yo sé que muchos jóvenes también que nos están escuchando han hecho muchos cambios Dios. Pero en especial nuestra vida, hermano, como jóvenes, ¿verdad?, es saber distinguir entre qué me conviene y qué no me conviene.
pues esto no le agrada al Señor. Y eso es la necesidad que tiene cada joven, cada persona, hermano que me escucha. Si usted tiene un joven, preséntele a Cristo, preséntele al Señor y va a mirar cómo Dios transforma la vida de aquella persona, no por lo que usted le está diciendo, no porque usted sea su padre, sino porque le ha presentado a aquel que puede moldear su vida. Le ha presentado a aquella persona que puede moldear su vida. Tanto como jóvenes, ¿verdad? Muchas de las veces nos cuesta buscar del Señor. ¿A quién no? A todos nos cuesta buscar del Señor. Pero hermano, qué importancia es que nosotros digamos, yo necesito de Jesús. ¿Alguna vez, Benji, lo dijiste? Necesito más de Jesús. Sí. Necesito, ya reconocí esto, pero necesito más, ¿verdad? Porque no somos perfectos y tenemos muchos errores. La palabra del Señor dice que Él escudriña nuestro corazón. ¿Nosotros conocemos nuestro corazón? No, poquito nada más. Y el Señor, si lo escudriña el Señor, imagínense nosotros que no vamos a ver nada en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces necesitamos del Señor, necesitamos que Él nos limpie, necesitamos que Él nos ayude. David decía, Señor, purifica mi corazón. ¿Recuerdan? Señor, purifica mi corazón. Señor, límpiame más con hisopo. Límpiame más día a día. Límpiame más. Era el llanto de David, ser más limpio, ser más puro, porque necesitaba de Dios. Y yo estoy segura que nuestro hermano Benji el Señor le hizo ver este cambio en su vida, pero yo sé que va a seguir viendo aún más cambios, ¿verdad? Nuestra hermana Andrea también. ¿Cómo, hermana Andrea, Jesús cambió su vida, nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo el Señor obró en ti? Bueno, yo tenía una amiga y esa amiga, ella escogió como decisiones para mí. Muchas de las decisiones fueron un poquito bien y un poquito mal. Y estaba conociendo a Dios en ese tiempo y había una vez que ella me escogió una decisión que no me gustó y que también aprendí de una lección de clase que también no le agradó a Dios. Me tocó tiempo para saber que la decisión que mi amiga me ha escogido fue muy mal y que no adoraba a Dios. Puse a orar, me puse a arrepentir, le pedí a Jesús que me perdonaba por el pecado que yo he cometido por esa decisión. Me ayudó a conocer y tener la confianza para ayudarme para no ser amigas con esa amiga que me escogió estas decisiones. Y ahora por Jesús dándome la confianza, ahora ya puedo escoger las decisiones que son correctas o no son correctas para yo misma. En Romanos 10:9 dice que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Una de las cosas que nuestra hermana Andrea decía, Dios me enseñó a tomar las decisiones. Y nuevamente lo repito, como jóvenes tendemos, ¿verdad?, a que otros nos tomen las decisiones por nosotros mismos. Pero ese es el cambio que Dios hace en nuestra vida. Cuando, hermana Andrea, Dios nos abre nuestros ojos y nos dice, hey, por ahí no es, vámonos por este lado, ¿verdad? Y por medio de la palabra, nuevamente, como decía, en una lección, en una clase, entendí y me arrepentí. Entonces, cuando el Señor vemos que obra en nuestra vida, es para algo bueno. No es para hacernos sentir mal, ¿verdad? No es para apartarnos de todo el mundo y dejarnos solitos en un rincón, no, ¿verdad? Dios lo que está haciendo es algo bueno. Si nosotros seguimos, hermana Andrea, las decisiones de una niña, de una persona que no tiene a Cristo en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Bueno, podemos meter en mal en problemas, ¿verdad? Y en malos caminos y en un problemón grande, ¿verdad? No solamente nosotros, sino que hasta con nuestros padres nos podemos meter en un problema bien grande. Entonces,
vean, qué importante es, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos que hasta para tomar una pequeñita decisión necesitamos de Jesús, ¿verdad? Necesitamos de Jesús para tomar decisiones en nuestra vida. Probablemente, ¿verdad?, nosotros lo miramos y decimos, qué pequeño, qué detallito. No, es importante, porque nuestra hermana Andrea estaba poniendo su vida, estaba poniendo las decisiones de ella en una amiga, ¿verdad?, y no en Cristo. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque el hombre falla, el hombre es imperfecto, pero Jesús es perfecto. Jesús siempre nos va a ayudar, el Señor siempre nos va a ayudar y nos va a hacer ver estas cosas que muchas de las veces nosotros no miramos, nosotros no entendemos. Ahora, yo creo que nuestra hermana Andrea, ¿verdad?, en su momento tal vez no entendió por qué no podía ser amiga de esta niña, ¿verdad? Pero en un momento dado pudo entender, ¿right? Pudo entender que no le convenía, seguir el camino de esta niña porque la iba a perjudicar a ella, ¿verdad? Entonces, esos son cambios que nosotros vemos en su vida y nuevamente yo creo que también sus padres también han visto cambios en ella. Y si nos escuchan, también tienen que seguir orando por cada joven, ¿verdad? No solamente por Benji y por Andrea, sino también por cada joven que nosotros miremos, porque Dios tiene un propósito para la juventud. Tenemos 13, 14, 15 años, ¿verdad? Y necesitamos que Dios nos dirija. Como ellos hablan y dicen, yo he tenido estos cambios en mi vida. Y como adultos podemos decir, qué pequeño. No, es importante. Porque es importante que un jovencito, hermano, entienda estos cambios, vea estos cambios. Y yo estoy segura de que ahora ellos lo van a tener en su corazón y le van a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que el Señor va a seguir haciendo mucho más, ¿verdad? El versículo, vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 11. Sabemos que, como decíamos, el Señor hace grandes cambios en nuestra vida cuando nosotros le decimos, Señor, yo te necesito. Señor, yo he pecado, como decía nuestra hermana Andrea, cuando yo me arrepentí, cuando yo pedí perdón. Qué palabras tan grandes y tan importantes en la boca del cristiano o de cada persona. Hebreos capítulo 8, hermano Benji, versículo 10 y 11, ¿qué nos dice? Amén, dice así. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribe, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocieron, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Verdad? La palabra de Dios nos habla aquí en Hebreos y nos dice que ese es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, ese pacto, hermano, en el cual usted y yo estamos, que es en Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice que la palabra del Señor, que Dios empieza, hermano, a poner las leyes en nuestra mente y sobre nuestro corazón las empieza a escribir. Yo estoy segura que nuestro hermano Benji sabe ahora el bien y el mal, ¿verdad? Y lo sabe ¿por qué? Porque he tenido muchas experiencias y he sentido el dolor en que las otras personas me hagan el mal. Y por la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios le hace entender a él que no puede actuar de la misma manera. La palabra de Dios nos hace entender, le hace entender a nuestra hermana Andrea que ya no puede seguir igual. Y esa palabra, hermano, amigo que nos escucha, nos cautiva, nos atrapa y nos hace decir, tú necesitas de Cristo. Tú necesitas de Cristo y no puede ser que sigas igual, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que la ley, o sea, la palabra de Dios, se va en estos días, dice la palabra de Dios, que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, ¿qué? Las escribiré.
O sea que el momento que venimos a Cristo, el Señor comienza, hermano, a traernos todo lo que Él nos ha enseñado. Y como nos decía nuestro hermano Benji y nuestra hermana Andrea, empezamos a mirar aquellos cambios en nuestra vida, como ellos dos nos expresaron ahorita, esos cambios que miraron. Pero es porque Dios les ha traído la palabra a ellos. Nos decía nuestro hermano Benji, por todas esas experiencias, por todo eso que está pasando, caen en sí, vuelven en sí, qué es lo bueno y qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Amén. La palabra del Señor nos habla de estos cambios, y en la Biblia, no solamente en nuestra vida, yo sé que sus padres, que sus amigos en Cristo, ¿verdad?, han tenido cambios en la vida, ¿verdad? Sus padres han tenido cambios en sus vidas, ¿verdad? Nuestros hermanos, ¿verdad? Aquellas personas conocidas entre nosotros, hemos visto los cambios en su vida. Como aquella persona gritaba y ahora ya no grita, ¿verdad? Como aquel papá pegaba y ahora ya no pega, ¿verdad? Como aquella persona está haciendo todas estas cosas, pero cuando encuentran a Cristo hay un cambio. Ahora, en la Biblia, hermano Benji, la palabra del Señor nos habla de ejemplos donde Jesús cambió la vida de las personas con solamente tocarlas, con solamente estar con ellos, con solamente mirarlas, con solamente expresarle unas palabras. La vida de estas personas cambiaron. Y lo encontramos en la Biblia, y no solamente en la Biblia. Ellos lo han expresado, ¿verdad? Que en nuestra vida lo hemos experimentado, cómo Dios cambia, cómo Dios nos cambia nuestra vida desde el momento que decimos, ¿saben qué? Yo necesito de Jesús. Nuestra hermana Andrea, ¿verdad?, tiene un ejemplo de personas que Jesús le cambió su vida, de ejemplos de la Biblia, ¿verdad?, donde miramos cómo Dios, cómo el Señor cambió la vida de una persona. Nuestra hermana Andrea. En San Juan 8:1-11, que enseña a la mujer adulteria, enseña que Jesús fue al monte de los Olivos, y cuando volvió al templo encontraron a escribas y fariseos que ponieron a una mujer y le dijeron a Jesús, una mujer sorprendida y en el acto del mismo de adulterio. Y en el pasado testimonio enseñaba que en la ley que mandó Moisés necesitaba apedrear a tales mujeres. Y pues Jesús dijo que cualquier que eran perfectos, que no hicieran ningún pecado, pueden tirar primero piedra a la mujer. Entonces después cada uno salieron, unos de los viejos hasta más de edad, y enseñó hasta que solo quedó a Jesús y la mujer. En San Juan 8:10 dijo Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, no te condeno, vete y no peques más. Esto enseña que esta mujer que fue acusada por hacer adulterio, y que ella fue una mujer que si Jesús no estaba, ella fue una mujer sin valor, y que iban a aprender como tirar rocas a ella. Y sin Jesús, darle una segunda oportunidad diciendo, y Jesús enseñó a todos diciendo que nadie es perfecto, y que solo enseña a la mujer que Jesús le dio una segunda oportunidad, y enseña que Jesús le dio misericordia a la mujer adulterio. ¿Verdad? Un ejemplo que nuestra hermana Andrea nos comparte es ese de la mujer que encuentra en adulterio. Y algo que expresa la hermana Andrea es que si Jesús no hubiera estado ahí, ¿qué pasaría? Esta mujer hubiera muerto, ¿verdad?, apedreada, ¿ok? No una muerte normal, una muerte, hermano, horrible. Entonces, veamos que el Señor no solamente cambia la vida de esta mujer, sino que la rescata al momento donde aquella mujer
no solamente iba a morir así, sino que iba a morir en pecado. Nuestra hermana Andrea nos hablaba de ese pasaje de la Biblia ahí en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y nos dice que aquella mujer era una mujer que la habían encontrado en pecado. Y ahora en la actualidad, hermano Benji, a una persona que lo encuentra en pecado, ¿verdad? ¿Es bien vista? No, ¿verdad? No es bien vista. Hermana Andrea decía, esta mujer era aquella mujer que antes era sin valor, porque la vida de una mujer, ¿verdad? Cuando se encuentra en esta situación que estaba esta mujer en adulterio, en pecado, cambia, ¿verdad? No tiene valor. Y decía la hermana Andrea, no, esta mujer realmente era pecadora. Y no solamente a los ojos de Jesús o a escondida, en público, ¿ok? Muy diferente. Que una persona sea pecadora en la esquinita por allá, pero ahora en público, que todo el mundo sabía y que la trajeron a Jesús y la ponen ahí como que vamos a ver entonces qué hace Jesús con esta mujer. Ahora, el Señor, que es sabio en todo lo que hace, le dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sabemos que ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, hermana Andrea? Nadie, en cada uno se salió. Nadie, todos se fueron. ¿Por qué? Porque es como notaron que todos hicieron pecado más antes. Ajá, porque hablábamos, ¿verdad? Que el pecado está en todos. Entonces ellos no podían decir, oh, pues yo le voy a pegar porque yo no tengo pecado. No, todos hemos pecado y esta gente también había pecado. Entonces, esta mujer, ¿verdad? El Señor le salvó su vida, ¿verdad? Antes era vista sin valor, pero ahora en Cristo, ¿verdad? El Señor le dice, vete y no peques más. ¿Aquella mujer, hermana Andrea, iba a seguir siendo igual? No. No iba a seguir siendo igual, porque el Señor la rescató de a morir de apedreada, y el Señor la salvó y perdonó sus pecados. ¿Okay? Ese es el cambio que el Señor hace en nuestras vidas, ¿okay? Y el Señor quiere hacer ese cambio, querido hermano, amigo que me escucha, en nosotros. Tal vez estamos en pecado, tal vez estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, tal vez estamos haciendo cosas que decimos, ¿quién me va a ayudar? Pues ahora lo hemos estado viendo y predicando, que Jesús nos puede ayudar, Jesús nos puede rescatar, Jesús nos puede sanar. Nuestro hermano Benji también tiene un ejemplo de cómo Jesús cambió la vida de una persona en la Biblia, cómo Dios transformó y cambió la vida de esta persona, nuestro hermano Benji. Amén, ¿verdad? En Daniel 4 habla de la locura de Nabucodonosor, un rey que edificó a su reinado, lo hizo tan grande, pero se le olvidó completamente de agradecerle de Dios. Amén. En Daniel 4:10 y en adelante dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía más fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Este fue un sueño que tuvo Nabucodonosor, y aquí está hablando de qué grande él se hizo. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente diciendo así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo.
sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta es una sentencia que Dios le dio a Nabucodonosor, porque nunca le dio las gracias. Y más adelante, en los versículos 33 y 37, dicen así: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este es el castigo que Dios dio a Nabucodonosor por tener mucho orgullo por sí mismo. Y durante este tiempo Nabucodonosor fue pensando en su pecado, y en el versículo 37 dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Verdad? Un ejemplo muy claro de cómo Dios cambió la vida de este hombre, ¿verdad? Nabucodonosor, nos dice la palabra del Señor, y Benji nos leía esos versículos, cómo este hombre pasó de ser puesto por Dios, ¿verdad? Pero su corazón se llenó de orgullo, ¿verdad? Se llenó de orgullo de tanto de que él se halagaba y hablaba de lo que tenía, de lo que edificó, de la casa real, de la fuerza que tenía, del poder que tenía. Y vean que no solamente le puede pasar a Nabucodonosor, ¿verdad? O sea, también nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a nosotros el momento de decir: yo lo tengo todo. Tengo casa, tengo carro, tengo esto, tengo lo otro. ¿Saben qué? Nadie puede conmigo. Nabucodonosor dijo eso, ¿verdad? Se le olvidó que de Dios son todas las cosas. Querido hermano, amigo, de Dios son todas las cosas. Hermana Andrea, de Dios son todas las cosas. Nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra energía, de Dios es todo. Cuando nosotros empezamos a mirar eso, nos damos cuenta que realmente necesitamos del Señor, necesitamos de Dios, necesitamos de que tanto Nabucodonosor como nosotros necesitamos de Dios. Vean, dice la palabra del Señor que ¿cuál fue el castigo, hermano Benji? En el castigo fue que Nabucodonosor fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. ¿Verdad? Vea hasta el punto que fue humillado Nabucodonosor, al punto donde dice que se le quitó el corazón de hombre y se le puso un corazón ¿de qué? De bestia. De bestia, ¿verdad? Y empezó a tener estos comportamientos que no eran comportamientos de un rey, ¿verdad? No eran comportamientos de una persona que tenía poder, pero el Señor quería ver que Nabucodonosor reconociera de quién es el poder, la gloria y todas las cosas que existen sobre la tierra. En el versículo 37 nuestro hermano Benchi nos hablaba y nos decía, nos leía ese versículo, que cuando Nabucodonosor dijo: alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué hizo, hermano Benji, ahí Nabucodonosor? Él reconoció su pecado y aceptó que era Cristo el quien lo hizo hacerse grande. No fue él mismo, sino Dios. Amén, ¿verdad? Reconoció, y ese es el momento tan importante que nosotros tenemos que llegar a reconocer que el Señor puede hacer todas las cosas, a reconocer. Nabucodonosor reconoció su error, reconoció cómo estaba, reconoció su estado, y él sabía que él no podía hacer nada, que el que lo podía sacar de ese lugar era Dios, que el que podía cambiarle su vida, ¿verdad?, y llevarla a donde estaba antes era Dios. Tuvo que reconocerlo. Otro ejemplo de la palabra del Señor, ahí donde miramos en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48.
vemos cómo Dios cambia la vida de esta mujer. Y la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 36, versículo 48, nos habla de una mujer pecadora y no nos dice nombre. No nos dice nombre de esta mujer, pero nos dice que esta era una mujer pecadora, que al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer tenía como etiqueta pecadora. Ni su nombre menciona, imagínense eso. Que tenía esa mujer como pecadora y se decía que esta mujer fornicaba, ¿verdad? Fornicaba con su cuerpo. Hasta el momento que llega a los pies de Cristo y empieza a humillarse al Señor, empieza a reconocer al Señor. Y la palabra del Señor nos dice ahí en el versículo 50, hermano Benji, si lo tiene. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. En versículo 48. 48 dice así, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Y eso, que el Señor nos diga eso, hermano Benji, ¿cómo se siente? Pues bien, que te han perdonado de lo que has hecho, porque no todos te dan una segunda oportunidad. Exacto, ¿verdad? Nadie, hermano, nadie nos va a dar una segunda oportunidad más que Jesús, ¿verdad? Hoy, como estamos en este lugar, ¿verdad? Sabemos y estamos predicando que todos necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos del Señor, los que nos están escuchando necesitan del Señor. Tal vez, ¿verdad? Tenemos amigos, hermanos, vecinos que necesitan del Señor. Hablemosles de Él, hablemos de la palabra del Señor. Ahora que nosotros estamos en Cristo, que nosotros estamos con el Señor, ¿qué haremos, hermano Benji? ¿Qué haremos de ahora en adelante? Sabemos que Dios está transformando nuestra vida, ¿verdad? Pero, ¿qué haremos? Hay que seguir en el evangelio y en el camino que Dios nos ha guiado, y hay que ir y evangelizar a la otra gente que Dios viene pronto y Él es el único que te va a dar misericordia. ¿Verdad? Algo muy importante que el Señor nos dice, ¿verdad? Que ella repetía, era que nos da, el Dios es de segunda oportunidad. Hermana Andrea, ¿qué haremos en este camino del Señor? ¿Nos podemos rendir? No, bueno. No nos podemos rendir para nada, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. ¿Va a ser difícil? Sí. Sí, claro que va a ser difícil. Pero no hay nada imposible. La palabra del Señor nos dice en Juan 15:5 que separados de Dios nada podemos hacer. No podemos hacer nada, ¿verdad? Vamos a culminar este programa y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Pero antes de todo, ¿verdad? Vamos a darle esta parte a nuestro hermano Benji para que le dé un consejo, más bien, ¿qué le diría a un joven, a un juvenil que no conoce de Cristo o que está pasando un problema y que necesita esta palabra? Que venga a la iglesia, que conozca de Dios, porque Dios va a ser su mejor amigo que nunca ha tenido, y Jesús les va a dar otra oportunidad para cambiar su vida y les va a hacer saber lo bueno y lo malo. Amén, ¿verdad, hermana Andrea? Saber que Dios está con usted, buscar de Dios y arrepentiros, y saber que Dios nos puede ayudar en todos problemas, y con cada día nos puede ayudar a ser salvos. ¿Verdad? Dos consejos, los que nos están escuchando, jóvenes, ¿verdad? Y padres también nos dan estos jóvenes, es buscar de Dios. Buscar de Dios, que Dios es el Dios de otra oportunidad que Él nos da. Vamos a leer unidos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor. Lo leemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vea que la palabra del Señor dice que Dios está a la puerta. Querido hermano, amigo que nos ha sintonizado,
Dios está a la puerta y nos invita a comer, nos invita a que abramos esa puerta en nuestro corazón. Ya hemos visto que todos necesitamos de Dios y usted y yo necesitamos del Señor. Si necesita oración, puede llamar a los números 347-765-2378 o al 347-765-2380. Le damos las gracias a Dios porque estamos en este lugar, y nuestra hermana Andrea y nuestro hermano Benji por estar en este lugar, y sabemos que son jóvenes muy esforzados y vamos a seguir viendo la gloria de Dios, ¿verdad?, en sus vidas, y también a usted por estar en sintonía, y le damos la gloria al Señor. Que Dios le bendiga grandemente en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.